Buenas tardes, estudiantes. Como estuvimos viendo anteriormente la aplicación de la fórmula de función lineal, en esta clase abordaremos para qué sirven la representación de la misma. ¿Sí? Las funciones sirven para representar una relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Esta relación también se la puede observar a partir de una representación gráfica debido a que la fórmula tiene asociada un gráfico, el cual se puede representar en el plano a partir de un par de ejes de coordenadas cartesianas, los cuales se ubican de la siguiente forma. Como vemos, a modo de ejemplo, ¿sí? La representación gráfica de una función lineal siempre será una línea recta. En el ejemplo 1 vimos la representación gráfica. En el ejemplo 2 vamos a ver la manera correcta, ¿sí? Del proceso para llevar a cabo ese gráfico. Gráfico de una función a partir de la ordenada al origen y la pendiente. Hemos visto con lo trabajado hasta el momento que una fórmula representa una relación entre la variable dependiente y la variable independiente, y que esta relación entre las variables también se la podía representar a través de un gráfico en un plano cartesiano, en donde primero ubicamos algunos puntos que corresponden a esta relación y luego, considerando representar todos los puntos posibles, se puede unir estos puntos representados a través de una recta que los contenga. También es posible obtener el gráfico que representa la relación entre las variables a partir de la fórmula y igual a m por x más b, que es la fórmula que estuvimos viendo anteriormente, que describe esta situación, reconociendo cómo se representan gráficamente los coeficientes m y b que los conforman. Por ejemplo, podemos ver claramente que si tenemos la fórmula y igual a 2x más 3 para representarla gráficamente, se puede reconocer que en la fórmula el coeficiente m es igual a 2 y b es igual a 3, donde el coeficiente b es igual a 3 se llama ordenada al origen. Y es el valor que adquiere la función y igual a 2x más 3 cuando la variable x toma el valor 0, es decir que si reemplazamos en la fórmula la variable x por el valor 0, tenemos que y es igual a 2 por 0 más 3. Entonces y es igual a 3 y este valor se lo representa a través de un par ordenado 0, 3, que indica el punto donde la recta corta el eje de la variable independiente y. Al coeficiente m igual a 2, que es el valor que multiplica a la variable independiente x, se lo llama pendiente de la recta, la cual, como hemos visto en las actividades anteriores, se define como el cociente entre la variable y la variable x, es decir, m es igual a y sobre x, donde el denominador indica cuántas unidades se debe avanzar sobre el eje x desde la ordenada al origen, y el numerador, dependiendo del signo de la pendiente, indica cuántas unidades desde allí se debe subir en caso de que sea positivo o bajar en caso de que sea negativo en forma paralela al eje y. En el ejemplo que estamos trabajando, planteamos 2 igual a y sobre x, como el 2 se puede expresar en forma de fracción cuyo denominador es 1. Tenemos que 2 sobre 1 igual a y sobre x, para entenderlo mejor, por lo que se puede establecer que x es igual a 1 e y es igual a 2. Entonces, para representar gráficamente esta fórmula, podemos ubicar la ordenada al origen correspondiente al punto 0, 3, y a partir de allí avanzamos una unidad en forma paralela al eje x
como lo indica el denominador y subimos debido a que la pendiente es positiva 2 unidades en forma paralela al eje Y, como lo indica el numerador de la pendiente. Este gráfico representa la función y igual a 2x más 3, que es el ejemplo que estuvimos viendo anteriormente, donde se desarrollaba el paso a paso para poder llevar a cabo el gráfico. En el gráfico podemos ver representada a la ordenada al origen, correspondiente al punto 0 para x y 3 para y, y también la pendiente. En el ejemplo anterior vimos cómo representar exactamente la pendiente, teniendo en cuenta el valor del numerador y del denominador que nos indican hacia dónde debemos movernos y ubicarnos para graficar la pendiente. Luego tenemos un ejemplo número 3, donde podemos analizar un poquito y sacar algunas conclusiones. El ejemplo dice: dada la siguiente función, armar una tabla de valores y representarla gráficamente. La función a analizar es y igual a 2x más 2. Para armar nuestra tablita, lo que hicimos fue darle valores arbitrarios a x, en este caso menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, que esos valores los reemplazábamos en nuestra función donde aparecía el valor de x y luego obteníamos el valor de y. Luego de completar la tabla con los valores, podemos graficar la función. Nuestras primeras coordenadas son menos 2, menos 2, que equivale al punto que estoy marcando. Luego las segundas coordenadas son menos 1, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 4, 1, 4 y por último 2, 6. Y así obtenemos nuestros puntos y podemos realizar la gráfica de la función. Lo que es muy importante, reconocer siempre cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes para poder realizar correctamente el gráfico. Luego de ver cómo se representa gráficamente la función lineal, veamos la siguiente actividad, analicemos y saquemos conclusiones. La actividad dice: analicen las funciones e indiquen cuáles corresponden a cada gráfico. Tenemos la función y igual a x más 3, la función y igual a 4x más 5, y igual a menos 3x más 2 y por último y igual a menos 2x menos 2. ¿Cómo podemos analizar estas funciones? Podemos analizar las funciones teniendo en cuenta, ¿sí?, en este caso las ordenadas al origen, que son los valores que cortan al eje de las y. Entonces observamos en cada función cuál es su valor correspondiente a la ordenada al origen. Luego nos vamos al gráfico y de manera muy sencilla podemos reconocer cuál función equivale a cada gráfico. En este caso, la función a tiene como valor de ordenada al origen el número 3. Entonces, si observamos los gráficos, podemos reconocer que la función a corresponde al gráfico 2, ya que la ordenada al origen corresponde al punto 3. De la función b podemos ver que su ordenada al origen es el valor 5. Observando los gráficos podemos darnos cuenta que la función b corresponde al gráfico número 4, ya que su ordenada al origen es el 5 y es el punto que corta al eje de las y. La función c tiene como ordenada al origen al valor 2 positivo y la función d tiene como valor de ordenada al origen al menos 2.
Observando los gráficos podemos darnos cuenta que la función C corresponde al gráfico 3, ya que su ordenada al origen es 2 positivo, y la función D corresponde al gráfico número 1, ya que su ordenada al origen es el valor 2 negativo. Entonces, teniendo en cuenta las características de la fórmula de función lineal, podemos analizar los gráficos y sacar conclusiones de los mismos. Para finalizar, analizaremos el siguiente problema y para la resolución del mismo debemos tener en cuenta lo desarrollado anteriormente. El enunciado del problema es el siguiente. Un grifo vierte agua a un depósito dejando caer 25 litros cada minuto. Debemos armar una tabla de datos apropiada para representar la cantidad de litros de agua que cayó dentro del depósito. Luego de formar la tabla con sus correspondientes valores, graficarlos en un eje cartesiano. La solución al problema es la siguiente. Debemos reconocer las variables que presenta el ejercicio, en este caso, que es la cantidad de litros en función del tiempo. Para llevar a cabo, multiplicamos la cantidad de litros que cae por cada minuto que transcurre. Es decir, multiplicamos 25 litros por cada minuto. Y luego, de tal manera, vamos armando nuestra tabla de valores con el tiempo correspondiente y los litros. Cuando completamos la tablita, esos valores pueden ser representados gráficamente, como lo vemos en esta imagen, teniendo en cuenta cómo ubicar correctamente las variables independientes, en este caso es el tiempo, y la variable dependiente, en este caso es la cantidad de litros. Como conclusión, obtenemos que las funciones o la función lineal nos permiten analizar qué sucede entre dos magnitudes a través de tablas o de gráficos. Es decir, que a simple vista podemos observar lo que sucede entre esas magnitudes y sacar conclusiones del mismo.